Hola Argentina, buen día Argentina. Buongiorno. Buonasera Buongiorno. Italia. Buongiorno. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Roberto Martínez? ¿Qué tal Alejandro Molinari de Buenos Aires? Los académicos y fundadores de la Facultad de Foro Argentino de Cultura Urbana, o sea, FACUrbana, que aprovecho de decir que todas estas charlas se pueden encontrar en el canal YouTube FACUrbana YouTube. Y presentamos Sandro Cané, querido amigo de Bologna, milonguero, artista, y me paro porque si no non termino más de presentar. Ho presentato gli accademici dell'Accademia Nazionale del Tango, fondatori del Foro Argentino di Cultura Urbana, e di cui c'è anche un canale, FACUrbana, canale YouTube, dove si possono trovare tutte queste charlas, cliccando nel settore video. Sandro Canè, un carissimo milonghero della vecchia guardia italiana di Bologna. Buonasera y buen día Argentina. Bueno, Sandro, quella domanda che era rimasta così in ballo l'altra volta. Avrei una domanda, una curiosità. Cioè, fino adesso abbiamo visto dalle prime formazioni, dai tri, passando attraverso l'orchestra tipica criolla per arrivare al sextetto di Fresedo fino a De Caro per voi. E ci siamo occupati anche parallelamente dei nomi più famosi, tipo quelli che erano fuori, cioè Canaro, Firpo, fino ad arrivare di nuovo a Fresedo. Ecco, parallelamente a questi, partendo circa dall'epoca dei tri, cosa è successo? Quali erano le orchestre importanti? E se ce n'erano, perché? En questo primo periodo. En este primer periodo, dice, cuando nacieron los primeros tríos, que después siguió avanzando el tango y apareció, bueno, Firpo, Canaro. ¿Qué pasó con estos personajes, con estos grupos, mientras el tango fue avanzando? ¿Se quedaron en el camino? ¿Hicieron algo paralelo? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, digamos, lo que pasa es que van a coexistir todas estas estructuras, pero fundamentalmente lo nuevo, que es el sexteto, es el que se va a ir imponiendo. Lo cual no quiere decir que siguen existiendo las orquestas importantes, la de Canaro, la de Firpo, ¿no es cierto? Y esos tríos, algunos continúan, otros hacen cuarteto, por ejemplo, el de Pacho, de Maglio Pacho, es un cuarteto. Es decir, que hay no es que hubo una decisión de que todos fueran sextetos, sino que coexistieron con preeminencia de los sextetos. Cioè, loro sono esistiti, hanno coesistito. Ovviamente la preeminenza erano quella dei sesteti, ma sono formati dei quartetti. Y lo que quiere decir Sandro, los personajes también ellos se fueron transformando en cuarteto y también en sexteto, quiero decir. Esos mismos a los que se refiere, por ejemplo, el trío, el Tano Genaro. ¿Qué es lo que pasó? Comenzó él, me parece, con trío, con cuarteto. ¿Qué fue de él? Tanto para hacer un ejemplo. Algunos desaparecieron por una cuestión hasta cronológica. Y además hay también en paralelo una gran evolución musical, porque los tríos tenían un solo instrumento de cada, una sola unidad de cada instrumento. Y entonces, ya en el sexteto son dos bandoneones, dos violines, sí, o sea que ahí empieza a haber un acople. Y después de ese acople, lo que genera De Caro es la armonización de esos instrumentos.
no se toca al unísono. Ya empieza la evolución musical. Sí. Y eso es lo que va a caracterizar, diría yo, toda la década del 20 y del 30. Sí. Es decir, Alejandro siempre dice que tenemos que tener claro que es todo un proceso. Sí. Y ese proceso es un proceso que se va enriqueciendo permanentemente. Sì, entonces, è un processo che si arricchisce completamente, sempre. I trio, i quartetti avevano solo uno strumento, cioè erano ovviamente 3 strumenti o 4, però non ce n'erano come nei sestetti 2 violini, 2 bandoneon, quindi un'altra qualità musicale, un'altra interpretazione, una crescita musicale. E bueno, fondamentalmente quello che ci vogliono dire è che questi personaggi dei tri si sono formati dopo in questa maniera, si sono evoluti o anche sono rimasti così e hanno fatto un viaggio parallelo. Molti sono scomparsi per un fatto anche cronologico. Hay otro elemento que es importante, que es la aparición, digamos, de estos conjuntos musicales en los cines, en el cine mudo. Entonces, era necesario, como dice Roberto, una presencia, digamos, más importante desde el punto de vista musical, una sala mucho más grande que un cafetín de la Boca, necesitaba una presencia de más instrumentos, de mejor sonoridad. Y esos tríos se fueron adecuando a esta situación, imagino. Claro, es que por eso el sexteto tiene más importancia. Claro. Porque sonaba más fuerte, se escuchaba bien en el medio de un cine. Ok. Además, no había amplificación como hay hoy, ¿no? Claro. Además, quindi anche l'avvento del cinema muto che dovevano suonare questi musicisti, si sono creati questi raggruppamenti e per quello è nato anche il sexteto, che doveva suonare più forte, con più strumenti, perché si sentisse, non era più un caffettín della Boca che con 3 strumenti tu già riempivi la sala. Si jugamos con la imaginación, yo no imagino en un cafetín de la Boca de Suárez y Necochea un palco muy grande, así que ya hasta costaría meter un sexteto ahí arriba. Dice, giochiamo con l'immaginazione, se immagino un piccolo caffè, un cafetín della Boca di Suárez y Necochea, che magari non riusciva neanche a mettere su un palco un sexteto. Y después también el gusto de la gente. Uno escucha los sextetos hoy y escuchas esos tríos, esos cuartetos, hay una diferencia de calidad, de musicalidad muy grande. Entonces, la gente aceptó mucho más esta nueva forma. Entonces, La gente los músicos se van acomodando en distintas orquestas, pero van perdiendo vigencia. Sí. Y además, si pensamos en la importancia del bandoneón, que se transformó en el instrumento central del tango, prácticamente el sonido del bandoneón pasa a ser el sonido del tango. Sí. Y el tango con bandoneón respecto a la flauta se ralentiza, se hace más lento. Sí. O sea que cambia también la interpretación, arrivando al bandoneon cambia anche l'interpretazione. Tanto è vero che poi il bandoneon è diventato lo strumento che identifica il tango, ma prima c'era, prendendo il posto del flauto, che era molto più ritmato, molto più vivace, lo fa più malinconico, lo fa più melodico il tango. Ecco, e quindi per tornare a questi elementi che magari prima erano questi compositori che facevano questi tre, si furono adeguando, creando dei raggruppamenti un pochino più grandi o anche inserendosi in altri sestetti che non avevano formato loro. Pero más allá es lo que plantea Horacio Ferrer cuando agrega a esas 3 artes del tango, la danza, la música y la canción, la ejecución. O sea, la ejecución de los sextetos es más agradable
más sentida che la de esos tríos antiguos. Ora, direi che adesso è chiaro, proprio mi si è chiarita perlomeno la funzione della nascita del sestetto, che non è solo una formazione, ma è qualcosa di molto di più. C'è un cambio estremamente significativo nella potenzialità di questo raggruppamento, sia a livello musicale che anche come espressione, capacità di espressione. Quindi è per quello che probabilmente si dice che da lì nasce il tango che poi arriva ad oggi, ¿no? Sí, es mucho más claro ahora el tema de los sextetos, este salto de calidad que hizo la música del tango en ese periodo y la belleza, y después de ahí, bueno, se fue evolucionando hasta llegar al día de hoy. Quello che diceva prima Orazio Ferrer, una intuizione molto bella di Orazio Ferrer, perché noi diciamo sempre che il tango sono 3 zampe, 3 patas, 3 gambe, il canto, la musica, il ballo. E Orazio gli aggiungeva una quarta, che era l'interpretazione musicale, e credo che questo sia molto importante. Yo creo que sí, yo creo que esto se cierra así, pero esta época, estos años 20 y 30, hay experiencias diversas y muy ricas en la evolución del tango que me gustaría que empezáramos a desarmar. No sé si está de acuerdo, Alejandro. Empecemos a hablar de todas esas ricas experiencias que lamentablemente no aparecen reflejadas en muchos estudios sobre la historia y evolución del tango. Yo creo que de esto hay que hablar. Empezando... Sí. Y así arrancamos con la próxima charla, o sea, hablar de la experiencia, estás hablando de los años 20-30. Sí, todo lo que pasó y las experiencias musicales che hubo in la interpretazione. Quindi adesso, accantonando questa prima parte, spero che sia stato soddisfatto, Sandro, della risposta. Soddisfattissimo. Ok, sta muy satisfecho della risposta e adesso continuiamo con i suoni degli anni 20 e 30, l'evoluzione di questo periodo fino ad arrivare alla epoca d'oro del tango. Arrancamos ya, no es que cortamos. No, listo, te dejo, Alejandro. Bueno, avanti, Alejandro Molinari. En principio, digamos, a partir de la irrupción del sexteto de Julio De Caro, que por convención es el comienzo de la Guardia Nueva, se va a desarrollar una cantidad muy grande de sextetos. Cioè è arrivato a partire da sexteto di Julio De Caro, che per convinzione è colui che ha iniziato la Guardia Nueva, e vediamo cosa succede da lì in poi. Sexteto de Pedro Mafia, el de Carlos Di Sarli, el de Anselmo Aieta, el sexteto de Pedro Mafia, de Carlos Di Sarli, el sexteto de Aieta, el de José María Risuti, que había sido pianista de Fresedo, el de Miguel Caló, Petruccelli, Petruccelli, Acota Martínez. Sí. Y en esos sextetos van a aparecer todos non sto a músicos. tradurre, Sandro, non sto a tradurre Pedro Mafia. No, certo. No, Caló, ok, vai. Y entonces Adelante. en todos esos sextetos van a aparecer Troilo, Gobi, Pugliese, Goni, Caló, todos los que van a formar lo que son las orquestas del 40. Entonces, esa es porque la importancia del sexteto, además de lo que decía Sandro musicalmente, es que esa estructura de 2 bandoneones, 2 violines, piano y contrabajo se amplía a 4 bandoneones, 4 violines, piano y contrabajo. Pasa del sexteto a la orquesta del 40. La orquesta del 40 es el sexteto ampliado. Ok. Praticamente
l'orchestra del 40 non è altro che un sestetto ampliato, cioè invece di 2 bandoneon, 2 violini, contrabbasso e piano il sestetto, diventa contrabasso, piano, 4 bandoneon y 4 violini. Entonces podríamos decir que es fácil decir la orquesta de Caló, la orquesta de Troilo, pero antes de ser esa orquesta de la época de oro, mamaron il sexteto. Sì. Cioè è facile dire l'orchestra di Troilo, Calò, Pugliese, ma questi sono arrivati a dove sono arrivati perché hanno, uso una parola mia, allattato dal sexteto, da quell'epoca lì. Por ejemplo, sexteto de Alfredo Gobi de 1932. Ok. Bandoneones, Aníbal Troilo y Alfredo Calabró. Violines, Alfredo Gobi y José Goñi. Piano, Osvaldo Pugliese. Contrabajo, Agustín Fulchi. Y se iban intercambiando, porque en el sexteto de Bardaro también estuvo Troilo y Baralis, en fin, después los personajes fundamentales del 40 estuvieron en estos sextetos. L'ultimo detto nel sexteto di Bardaro c'è stato per esempio Troilo y Baralis, que después fue el violinista de Troilo, ¿no? Claro, sí, y de Piazzolla. Y de Piazzolla. En paralelo... Entonces, eran jugadores que jugaban un poco en un equipo, un poco en el otro. Sí, se intercambiaban. Ahora, en paralelo con esos sextetos, también se desarrollaron orquestas. No es que no hubo orquestas hasta el 40. Ya hubo, además de la que ya hablamos, de la orquesta de Canaro, que fue casi como la orquesta central, la más importante, la más conocida, de la de Fresedo, el conjunto de Firpo. Hubo otras orquestas importantes. Perdón, también la de De Caro. Por eso. Hubo orquestas... De Caro dejó del sexteto. Cioè, non è che dal sexteto poi si è passato all'orchestra tipica dell'epoca d'oro e nel periodo del sexteto non c'erano altre formazioni. C'erano orquestre grandi. Van a aparecer formaciones con mayor número de instrumentos. Como decía Alejandro, está la de De Caro, el sexteto de De Caro se transforma en orquesta. Sí. También transforma su cuarteto en orquesta Pacho Maglio. Juan Maglio Pacho, sí. Trasforma anche il suo quartetto in orchestra. Claro. Y en esa orquesta, después de la década del 20 ya estamos lanzando. La década del 20. Y en esa orquesta de Pacho aparece un chico muy jovencito tocando el bandoneón, que es Aníbal Troilo. Okay. Aníbal Troilo mamó todo, por eso llega a lo che è. Però además, nell'orchestra di Pacho, un ragazzo molto giovane arriva che è Aníbal Troilo. Claro. Quindi Aníbal Troilo anche all'atta del quartetto dell'orchestra de Pacho Maglio. Pero su maestro fundamental fue Ciriaco Ortiz. Ciriaco Ortiz formó parte también de todo este proceso de evolución del tango. La forma de tocar. Yo pregunto, porque la forma de tocar era un poco como la de Ortiz, la de Troilo, así dicen. Qué sé yo, Troilo me parece que recibe mucha influencia de todos, se forma con todos estos músicos, y lo que tiene Ciriaco es una forma muy particular de tocar el bandoneón, que yo personalmente creo que tiene que ver con la forma de tocar el bandoneón que se da en el interior, porque el padre de Ciriaco ya era bandoneonista en Córdoba. Okay. El sonido del bandoneón, si nos vamos a meter en un lío en un tema más complicado, que es el sonido del bandoneón fuera del tango, que ahí existe en el folclore. Pero bueno, vuelvo sobre esto. Hay muchas orquestas, muchas formaciones que tienen carácter de orquesta que se van a dar en esos años. Pero hay dos que me parece que son importantes, que van a aparecer en la película Tango.
que ese es un tema también interesante. Porque... Quindi le orchestre parlando dei suoni dei 20 e del 30 e le orchestre che ci sono in quel periodo, c'è un momento molto interessante di un'orchestra che appaiono già in un film, la pellicola Tango del 33. La película Tango. Que, o del 34, no sé. 33, creo que. Y en esa película Tango hay dos orquestas que suenan. Una es la de Donato, de Edgardo Donato, y la otra la de Filiberto. Sì. Ci sono due orchestre che appaiono in quel film Tango, quella di Juan de Dios Filiberto e l'altra di Edgardo Donato. Ahí aparece el cine, pero el cine además genera un problema en la evolución del tango, que me gustaría que explique Alejandro qué es lo que pasa con la aparición del cine sonoro. Claro, la aparición del cine sonoro. Con l'arrivo del cinema sonoro succede qualcosa anche, gli succede qualcosa anche al tango. Claro, con la aparición del cine sonoro deja de tener sentido las orquestas en los cines, porque si ya venía la película venía con sonido. Por lo tanto, eso es una pérdida de trabajo para los músicos. O sea, intanto scompaiono i gruppi musicali, i sestetti o quello che è l'orchestra nel cinema muto, perché se il cinema è sonoro non ha più senso che ci sia. Entonces, bueno, ahí hay un problema. Creo que podríamos mencionar algunas otras orquestas que aparecen en esa época, algunas que continúan. Por ejemplo, la de Ángel D'Agostino. Ángel D'Agostino comienza ya a principios de la década del 30 y con su cantor, con Ángel Vargas. En el 32 empieza D'Agostino. ¿En qué año? 1932. Già negli anni 30, nella década del 30, del 32, già comincia Ángel D'Agostino con la sua orchestra e già cantava Ángel Vargas. Canta Ángel Vargas. Otra orquesta importante de esa época, con muy buen sonido, fue la de José García y sus Zorros Grises. Un'altra orchestra di quel periodo è di José García e le sue Volpi Grigie. Adesso spieghiamo perché sia Zorro Grise. El nombre viene que todos iban con un traje gris. Tutti erano vestiti di grigio. Era lo más barato. Entonces, era quello che costava meno. Le decían los grises. Y García, tomando el tango, Zorro Gris, de Tuegol, le puso los Zorros Grises, ¿no? Era casi... A proposito suonando il tango, Zorro Gris ha messo all'orchestra los Zorros Grises. Esa orquesta era casi como una estudiantina, porque José García tenía un conservatorio y con los alumnos de ese conservatorio formò la orquesta. Ah, lui aveva un conservatorio, con gli allievi di quel conservatorio formò un'orchestra. Quindi era un'orchestra, una studentesca, cioè un'orchestra di studenti. Claro. Hermosa, te digo, hermosa. Sí. Hay también otras experiencias como la de Cátulo Castillo, que formó una orquesta y se fue a España. Está la experiencia de la orquesta de Minotto di Chico, pero hay un punto que a mí me parece que es importante desarrollar y que tiene que ver con esto que decía Alejandro del conflicto que genera la aparición del cine sonoro. Vediamo un punto molto importante di questo conflitto che genera l'apparizione del cinema sonoro. Porque la aparición del cine sonoro genera una intención, en algunos, una intención casi comercial, de competir un poco con las bandas, con esas grandes orquestas que aparecían en las películas norteamericanas, y esto va a dar nacimiento a un par de orquestas que tienen un cierto alejamiento del tango, pero que son las orquestas de dos músicos fundamentales del tango, que son las de Canaro y las de De Caro. Ok, l'orchestra sinfonica, diciamo, un'orchestra enorme. Enormes orquestas, sì. Perché dice, c'erano nei film sonoro le orchestre che apparivano in competizione anche con i film norteamericani, che erano orchestre pompose con tanti musicisti, e quindi
l'esempio argentino nel tango dentro al cinema è stato Canaro y Julio De Caro con delle orchestre molto importanti. También, sí, Canaro, también Fresedo me parece, yo le he visto. También Fresedo con un grupo, sí, con arpa también, sí, con un arpa. Sí, por ahí, si tenés, por ahí la experiencia más comercial fue la de Canaro, ¿no? Porque él creó los tangos fantasía, que eran tangos largos, como Pájaro Azul, y que eran adaptaciones de tangos originales, y él los hizo tangos fantasía. Sì, Canaro fu l'esempio più emblematico che dei tanghi tradizionali, ha fatti più lirici, più lunghi, appunto per essere utilizzati nel mondo cinematografico. Además es interesante, si uno ve las grabaciones de esas orquestas, en esa época, va a encontrar que no grababan solamente tangos, sino grababan música foránea, la que venía de las películas, o sea, Fostro, blues, jazz, rumba, aparecen rumbas también, cosas. Rumba, cioè non suonavano soltanto tango, sì, suonavano quello che la pellicola sollecitava, magari rumba, foxtrot. ¿No tenés unos segunditos de Canaro, por ejemplo, con Pájaro Azul o alguna de esas cosas? Por lo menos para ambientar, ¿no? Si lo tenés, ¿no? Seguro. Mientras lo busca, hay 3 orquestas de esa época que son fundamentales. Francisco Lomuto, sí. Enorme popularidad que nace en el... Se te va la voz, Alejandro, se te va la voz. Francisco Lomuto, que es del 24 más o menos, la orquesta al estilo bien digamos, tradicional, y 2 orquestas evolucionistas, Pedro Mafia y Pedro Laurens. ¿No? Ok, in quel periodo c'era Lomuto e 2 orchestre di avanguardia, Pedro Mafia e Pedro Laurens. Sí. Laurens continúa en el 40, Mafia deja al poco tiempo. Sobre todo Laurens es una orquesta ya muy evolucionada che dà gusto a escuchar. Soprattutto Pedro Laurens, che è un'orchestra che lo ascoltiamo spesso nelle milonghe, Sandro, perché ballano con Pedro Laurens. Meno Pedro Mafia. Y con Laurens, por ejemplo, actúa Pugliese y Alfredo Gobi. All'inizio nell'orchestra di Pedro Laurens c'è Pugliese e Alfredo Gobi. Bueno, ¿me deja? Sí, Pájaro Azul, ¿habían dicho? Sí, por ejemplo. Mirá qué introducción. Canaro. Voy adelante. Sì. Questa è una copia è un plagio di se stesso di Canaro, sì. Questo è un plagio di 9 puntos, sì. Una rielaborazione. Sì. Così con un tango solo guadagniamo 2 volte. Yo digo que para cerrar este capítulo, que es muy rico, sobre todo siempre nos gusta hacer una especie de homenaje. Yo creo que en esta época el artista al que debemos reconocer fundamentalmente, salvo mejor opinión de
de mi compañero Alejandro, Pedro Laurens, que ha sido el custodio de esa esencia de tango, ha sido un músico maravilloso, un compositor extraordinario, y con esto iremos cerrando, porque en esta época también se da un fenómeno muy particular, que es la aparición de las orquestas de los sellos grabadores. Columbia, Víctor, Brunswick, pero me parece que ese que eso es un tema para tratar por separado. In questo periodo appaiono i marchi di registrazione, le case discografiche, che è un discorso molto importante, ma questo qua lo riprendiamo in una charla specifica appunto per quanto riguarda le case discografiche. Orquesta tipica, la tipica Víctor, Columbia, Odeon. Un solo agregado nada más. Esta etapa, como escuchamos de Canaro, de De Caro, Fresedo, lo que llamamos el sinfonismo, o sea, donde el tango se iba haciendo casi una música internacional, una música, digamos, produce que la gente no baile el tango. Sí. In questo que se baila el fostro, la rumba, pero no el tango. O sea que las milongas estaban vacías, o sea, claro. no funcionaba la milonga. No vacías, no, pero... No, se bailaba poco, no. Ahí aparece, es decir, no había tanta gente, el tango no convocaba, porque por eso esas orquestas tocaban otros ritmos, porque il tango... Per quello anche quelle orchestre suonavano un altro ritmo, anche perché se si fossero dedicate soltanto al tango non avrebbero sopravvissuto, perché non c'era, se facevano solo tango non avrebbero guadagnato a sufficienza, non c'era tripa per gatti, come si suol dire in Italia. Pero también puede ser, perdón, esta es y no puede ser también por el momento histórico, socioeconómico también, que la gente no tenía dinero. También, pero por eso digo... ¿Por qué bailaba otro ritmo? Bueno, eso... La gran diferencia, digamos, el que produce la diferencia, el que produce el cambio, es a poquitos años después, D'Arienzo. Bueno, yo con esto saludo, porque nos vamos de tiempo. Quindi le orchestre suonavano in una maniera che non era molto, che era ricca, era muy rica musicalmente, pero no gustaba al pueblo, digamos. No convocaba gente, non portava